Buenas tardes a todos, soy Alejandro Álvarez Canal, bienvenidos a una nueva conferencia virtual de CEUPE. Bueno, yo soy tutor de varias áreas, de diversas áreas en varios másters y programas de especialización de CEUPE, en el ámbito del comercio internacional, de la logística y el transporte internacional, de la administración y gestión de la cadena de suministro, de distribución urbana de mercancías, de gestión y control de tiempos de entrega, etcétera. Y aparte de ser formador o ser tutor en este ámbito del comercio internacional y áreas relacionadas, me dedico profesionalmente a ofrecer servicios de consultoría especializada en comercio internacional a pymes y a empresas en distintos grados de internacionalización y en diversos sectores. He estado trabajando en el Instituto Español de Comercio Exterior como consultor de comercio internacional, y desde hace unos 4 o 5 años trabajo como consultor freelance a través de mi propia iniciativa empresarial, que es el Arancel, ¿vale? Bienvenidos a todos. Bueno, el objetivo de esta sesión, de esta videoconferencia que voy a comentar con vosotros, es fundamentalmente identificar o explicar 7 aspectos claves de las operaciones de comercio exterior. Ese es el título de la conferencia, básicamente con 2 objetivos fundamentales, y de los que de manera relacionada pues podrían colgar o podrían depender otros objetivos específicos, ¿no? Fundamentalmente ayudaros a localizar e identificar puntos críticos, aspectos críticos que puedan afectar en el diseño del plan de internacionalización, y en el mismo sentido, dado el carácter eminentemente práctica de la sesión, daros de alguna manera recomendaciones prácticas que puedan ser útiles para la correcta ejecución de las operaciones de importación y exportación de empresas, o en el caso de muchos de vosotros, que os puedan ayudar quizá a resolver dudas o cuestiones incluso concretas de algunas de las áreas que tutorizo. ¿Vale? El objetivo la idea de la videoconferencia es dar una visión de estos 7 aspectos que podéis ver, que podéis leer en la presentación. La dinámica va a ser, perdonadme que os interrumpa, que no os lo he explicado, la dinámica va a ser, voy a ir haciendo una breve exposición de cada uno de estos, sobre todo de estos 6 aspectos. Digo 6, aunque veáis 7. Vamos a analizar algunas cuestiones claves de los contratos de compraventa, vamos a repasar la importancia de los Incoterms 2010, aunque en los ciclos de conferencias, este mismo año, en el mes de enero, si no recuerdo mal, ya he impartido alguna conferencia en este sentido. Os voy a dar un pequeño barniz, unas pequeñas ideas de por dónde van normalmente los apoyos oficiales al comercio exterior, al menos en España. Vamos brevemente a repasar cuestiones relacionadas con la fiscalidad de las exportaciones, con el medio de pago, con la selección del medio de pago y de cobro, y con los seguros o con los instrumentos típicos de cobertura de riesgo, los riesgos y los instrumentos de cobertura de riesgo en las operaciones de comercio internacional. Hay una 7ª clave que es un poco, un cajón desastre, que es muy amplia, que serían fuentes de información relevantes. Relevantes, en este caso, lo he centrado en cada uno de los ámbitos que vamos a ver, es decir, que yo os voy a plantear cada una de esas claves, y a continuación os voy a sugerir alguna fuente de información que pueda ser de utilidad, ¿vale? Por hacerlo de una manera ordenada, si os parece, yo os propongo que sigáis mi presentación, y al final de la videoconferencia, si hay alguna duda, alguna cuestión un poco más específica, pues me la podéis plantear desde el chat, si os parece, ¿vale? Bienvenidos a todos, y cualquier incidencia o lo que sea, os lo podéis comentar sin ningún problema, ¿vale? Bien, la primera de las claves que yo he seleccionado, que a mi juicio es un punto crítico para las operaciones del comercio internacional,
es el contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional, tenemos que tener un poco en consideración antes qué es una compraventa internacional. Es una operación en la que se produce una entrega de bienes, ¿vale? Hablamos de compraventa de bienes, no operaciones de prestación de servicios, ¿vale? Que ese tipo de operaciones suelen tener un tratamiento un poco más particular, ¿no? Hablamos de operaciones en las que una empresa exportadora entrega una mercancía a su cliente, a su importador, en un país distinto, a cambio de recibir un precio a cambio de una contraprestación económica, ¿vale? Hablaríamos entonces, en el ámbito de la compraventa internacional, de una categoría internacional cuando ambas partes pertenezcan a estados distintos, a países distintos. Un poco más adelante, en el bloque de fiscalidad, voy a hacer alguna consideración de lo que son las operaciones intracomunitarias. Las operaciones intracomunitarias en el ámbito de la Unión Europea tienen un tratamiento un tanto especial, un poco más excepcional y bueno, aunque sí que acaban teniendo un comportamiento homogéneo, pues la situación de, bueno, la existencia de una Unión Europea pues hace que el tratamiento de algunas cuestiones relacionadas con las compraventas o con las operaciones de comercio exterior en la Unión Europea tengan un tratamiento un poco particular, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que el contrato de compraventa forma parte de lo que podríamos llamar el derecho privado, es decir, que no existe, de alguna manera, no existe ninguna obligación, ninguna obligatoriedad de realizar una operación de compraventa internacional en el marco de un contrato o bajo la regulación de un contrato, ¿vale? Es decir, son las partes las que libremente deciden someterse a un clausulado específico que aparezca en un contrato de compraventa, ¿vale? Entonces, esto es importante recalcarlo porque, bueno, aunque se da esa situación, la verdad es que es más que aconsejable, bueno, pues en muchas ocasiones una herramienta fundamental el contar con un contrato de compraventa. Eso no quita para que haya empresas que por su operativa, por su sector, por su servicio, por sus partners internacionales, realice operaciones de compraventa internacional fuera del marco de un contrato. Aunque pueda haber otros documentos que sí que tengan fuerza ejecutiva en el caso de incumplimientos o en el caso de algún tipo de incidencia, el contrato no deja de ser un documento básico, ¿vale? Existen, bueno, dentro de las características que podríamos tener en cuenta con los contratos, ahí está en la última línea que se ha bajado un poco la última línea. Bueno, en el ámbito de los contratos de compraventa internacional aplica lo que se llama la autonomía de la voluntad. ¿Qué es esto? Esto no quiere decir otra cosa que es la libertad de alguna manera, de utilizar ley y tribunal aplicable según se haya acordado en la negociación internacional, ¿vale? Manuel Darío, veo que planteas alguna pregunta. Si te parece, guárdala y me la planteas al final de la exposición para hacerlo un poco más ordenado, ¿vale? Bueno, entonces, los contratos de compraventa internacional tienen de alguna manera unas pautas a las que están sujetas, que han sido establecidas a través o a partir de una convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional. No dejan de ser ciertas recomendaciones, ¿vale? Por no, bueno, abrumaros con información sobre un contrato, alguno de vosotros ya estáis hablando de algún tipo de producto concreto, etcétera, mencionar algunas cláusulas típicas que, bueno, pues que ha de tener un contrato de compraventa. Fundamentalmente, bueno, pues las partes, exportador, importador, que no aparece en la presentación, el objeto, la mercancía que se va a intercambiar, y luego aparecen típicamente algunas cuestiones como, bueno, pues cómo se transmite la propiedad, por ejemplo, que es un punto muy, muy importante en las operaciones de comercio exterior. Por supuesto, cómo se va a efectuar el cobro o el pago de esa operación de comercio internacional y en el mismo sentido, posiblemente la cláusula más crítica que aparece que hay que negociar o que hay que establecer de una manera correcta en operaciones de comercio internacional sería la ley y los tribunales aplicables. Pensad que en este sentido
tendríamos que tener en cuenta que siempre va a haber una lucha entre exportador e importador porque la ley y el tribunal aplicable sean los de su país. Cuestión que es recomendable evitar, ¿no? Y para ello suelen aparecer o aparece como una herramienta típica lo que se denominan los tribunales de arbitraje, ¿vale? Que son métodos de resolución de disputas alternativos a las normas o a las leyes de cada uno de los países en las que las partes contratantes en un contrato de compraventa internacional están ubicadas, ¿vale? A mí me gusta recomendar a la hora de redactar contratos de compraventa, me gusta recomendar un principio de redacción en base a un principio de mala fe, digamos, es decir, redactar los contratos de compraventa en base a situaciones en las que hipotéticamente la otra parte podría incumplir, es decir, si no pasa nada, pues no hay ningún problema, pero el problema con las operaciones de comercio internacional es cuando no está regulada la situación, el riesgo, el impago, la mercancía incorrectamente enviada, etcétera, ¿vale? Entonces, me gusta de alguna manera siempre remitirme a ese principio, ¿vale? En esa misma línea también sugeriros siempre o recomendaros siempre evitar una práctica típica que incluso yo mismo ahora voy a poder, bueno, pues alimentar, que no es muy recomendable, que es el trabajar con modelos de contratos, ¿vale? Los modelos de contratos son peligrosos. Siempre es muy recomendable a la hora de operar en mercados internacionales hacer contratos de compraventa internacional a medida de cada operación, a medida de cada cliente y a medida de cada país y a medida de distintos factores que puedan condicionar esa propia redacción del contrato, ¿vale? Os doy un par de ideas adicionales, que sería el papel de los tribunales de arbitraje, que ya os decía, ya os introducía antes, que son métodos de resolución de disputas alternativos a las normas y a las leyes de los distintos estados miembros de las partes contratantes de un contrato, y mencionar que los tribunales de arbitraje, bueno, pues cada vez más están cobrando una mayor importancia en las operaciones de comercio internacional por su agilidad, por su altísima especialización y por su fuerza ejecutiva, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta siempre con el tema de los tribunales de arbitraje que es necesario someterse expresamente a ellos y que, a diferencia de un tribunal, lo que emiten son laudos, ¿vale? Es decir, no emiten sentencias, sino que emiten laudos. Os menciono también, perdonadme, en la misma línea de los contratos de compraventa, la multitud, el abanico amplio de contratos o de actos previos que existen en el marco de las contrataciones internacionales, ¿vale? Podemos hablar de, ahí os menciono un poco por encima, de memorandos de entendimiento, de cartas de intenciones, típicos como actos previos preparativos de un contrato de compraventa posterior, y diferenciar también de los contratos de compraventa de contratos de suministro, de contratos de agencia o de contratos de distribución, que también son muy típicos en las operaciones de comercio internacional, ¿vale? Bueno, os dejo una fuente de información en línea con esa séptima clave que hablábamos en la presentación, que sería una fuente de información, en mi experiencia, bastante útil, que es una web del Plan Cameral. El Plan Cameral es una iniciativa de nuestras cámaras de comercio que ofrece diversos modelos de contratos internacionales que, ojo, no debemos de utilizar, digamos, de una manera alocada, sino que tenemos que tener en cuenta que nos tienen que servir como base preparatoria para redactar un contrato de compraventa internacional a medida, ¿vale? Entonces, primer punto clave, podríamos concluir como la redacción del contrato de compraventa internacional, ¿vale? Bueno, segundo punto crítico, clave en el comercio internacional, los Incoterms 2010, que ya me habéis oído antes, que es una materia en la que yo ya he impartido alguna videosesión con CEUP, y que es un punto, bueno, pues un aspecto muy, muy relevante en el comercio internacional. Hablamos de Incoterms cuando nos referimos a Incoterms, hablamos de cláusulas de comercio internacional que son comúnmente aceptadas en operaciones de comercio exterior. El organismo que las emite, que las ha dictado de alguna manera, es la Cámara de Comercio Internacional de París,
y aproximadamente cada 10 años la revisan, ¿vale? Actualmente estamos trabajando con la versión de 2010 y por lo que se está valorando desde distintos ámbitos, pues es muy probable que a finales del próximo año se proceda a una nueva redacción de este clausulado de Incoterms, ¿vale? El complemento, los Incoterms tenemos que entenderlo siempre como un complemento básico y como una cláusula fundamental en cualquier contrato de compraventa, ¿vale? ¿Qué nos regulan los Incoterms? Ahí os pongo un gráfico de una manera un poco más didáctica. Los Incoterms regulan fundamentalmente dos cosas, ¿no? Cómo se transfieren los riesgos y cómo se transfieren los costes en lo que podríamos hablar la logística internacional de una operación de comercio internacional. Aparte de costes y riesgos, también determinan cómo, o más que cómo, dónde se entrega la mercancía y quién ha de encargarse del paso de aduanas, de la presentación de los documentos de exportación, la presentación y la tramitación. Y es también importante recalcar que hay tres aspectos que no regulan en ningún caso. Las formas de pago, que es un aspecto que hemos de tener tener mucho cuidado con él y establecerlo en el contrato, más adelante vamos a hablar de él. Cómo se transmite la propiedad de la mercancía entre el comprador y el vendedor y qué pasa si se incumple el contrato, ¿vale? Pues estas tres cuestiones que veis aquí en la parte derecha de la presentación serían aspectos que de ninguna manera los Incoterms regulan, ¿vale? Respecto a los Incoterms, bueno, nos daría, y en mi experiencia es un tema que da muchísimo juego y que suele interesar, pero daros algunas pinceladas básicas de los Incoterms, que es que la selección del propio Incoterm, cuando hablamos de una operación de comercio internacional y pactamos hacer la entrega de una mercancía en un puerto en España, si estamos hablando de una empresa exportadora española o un puesto en un país de destino, en la selección del propio Incoterm lo que está también condicionando es cómo se establece el precio de exportación, cómo fijamos el precio al que vamos a exportar, ¿vale? Dos consideraciones adicionales o dos recomendaciones adicionales. Cuidado con algunas cláusulas que son comúnmente utilizadas, sobre todo el Ex-Works y el DDP, que yo personalmente no recomendaría, ¿vale? Tanto el Ex-Works como el DDP son dos Incoterms muy excepcionales y que deberíamos de utilizar en unas condiciones muy particulares y que por desgracia han generalizado, ¿vale? Ojo también con las cláusulas, con los Incoterms específicamente clasificados como marítimos, especialmente cuando la mercancía va contenerizada y tiene un tramo de transporte posterior, ¿vale? Los Incoterms marítimos típicamente lo que regulan son operaciones que se suelen denominar, que hay muchas lecturas y muchas particularidades, suelen regular operaciones puerto a puerto, ¿vale? Y luego el papel del seguro, que vamos a verlo más adelante, pero el tema del seguro, que es una cuestión crítica, si dependemos de un Incoterm, de un pacto de Incoterms, tenemos que tener en cuenta que solamente sería obligatorio en los Incoterms CIP y CIF, ¿vale? En el resto de Incoterms, el resto de negociaciones, al final la selección de un Incoterm no deja de ser el resultado de una negociación, pues en el resto de Incoterms no serían obligatorios, ¿vale? Sí que las partes voluntariamente pueden optar, importador-exportador, dependiendo de sus riesgos, pueden optar por tener una mayor cobertura en la operativa internacional y, bueno, pues contratar un seguro por su lado, ¿vale? Veremos un poco más adelante alguna cuestión básica de los seguros. Bueno, como fuente de información con los Incoterms es complicado porque, bueno, pues hay guías, hay manuales, hay bastantes referencias, pero fundamentalmente a mí un recurso que me parece muy útil son estas tablas que a lo mejor alguno de vosotros ya conocéis. Son tablas que establecen en función del Incoterm, como estáis viendo en esta columna, quién tiene que asumir el coste y el riesgo de las distintas tareas logísticas de las que hablamos, ¿vale? Estas tablas de Incoterm, por supuesto, una vez se ha aprendido de una manera un poco más profunda las particularidades de cada uno de ellos, una vez seleccionado el Incoterm o conocidos los Incoterms, podemos remitirnos a estas tablas para interpretar de una manera más eficaz cuáles son nuestros riesgos y cuáles son nuestras obligaciones, ¿vale? Darwin, te respondo un poco más adelante. Bueno, te puedo responder ahora, que sí que a lo mejor viene un poco más al caso.
En DAT y en DAP no es obligatorio el seguro porque no incluye esa cuestión en la contratación, es decir, los términos CIP y el término CIP y CIF se refieren a Carriage and Insurance Paid to y Cost, Insurance and Freight, es decir, que pues, las propias publicaciones de los INCOTEC, la propia Cámara de Comercio Internacional, ha establecido que el seguro solamente es obligatorio en el uso de estas dos cláusulas, ¿vale? Cada caso es particular, desde luego, sí, lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Bueno, otro punto crítico, el tercero, serían los apoyos oficiales al comercio exterior. Lo particularizo y pongo el ejemplo de España, sé que muchos de vosotros algunos de vosotros no estáis aquí y tenéis orígenes distintos, Colombia, de República Dominicana, Leo y algún otro origen, Honduras, etcétera, que he visto, Bolivia. Bueno, entended que cada país tiene su propia estrategia respecto a los apoyos a ofrecer a las empresas exportadoras, ¿vale? Aquí os pongo una diapositiva por no abrumaros y dar una información quizás excesiva, bueno, que veáis, en el caso particular español, cuántas instituciones de diversos perfiles pueden estar apoyando operaciones de comercio internacional, ¿vale? Es complicado en muchas ocasiones, incluso llega a ser confuso para las empresas exportadoras identificar, diferenciar qué me ofrece el ICEX o el organismo de promoción, o qué me ofrece mi asociación de exportadores, o qué me puede ofrecer mi organismo autonómico. Entonces, bueno, os planteo esta amalgama de instituciones para que entendáis dónde están los distintos tipos de apoyo típicos, ¿no? Os los particularizo un poco más. A nivel nacional, al menos en España, contamos fundamentalmente con el papel de ICEX, con el papel de la Secretaría de Estado de Comercio, que sería un órgano, bueno, pues del que dependería el ICEX. El ICEX es el organismo de promoción autonómica y sí que puede ser un poco el referente en cuanto al apoyo oficial a la exportación. En cada uno de los países es típico que exista un organismo encargado de fomentar las operaciones de comercio exterior, ¿vale? En España, ya sabréis algunos, si no yo os cuento, pues tenemos una estructura de división del Estado en 3 niveles, ¿vale? Nivel nacional, nivel autonómico y nivel local. Entonces, en esos otros niveles, a nivel autonómico y a nivel local, aparecen también actores que pueden ofrecer apoyos, ¿vale? Apoyos oficiales. Pues hablaríamos típicamente de los organismos autonómicos, de las cámaras de comercio locales y de las diputaciones y ayuntamientos, ¿vale? Todos ellos, también las asociaciones de exportadores, quizás las asociaciones de exportadoras tienen un perfil distinto, todos estos organismos suelen contribuir bueno, pues a desarrollar distintos programas de asesoramiento, organizar seminarios, es decir, suelen normalmente actuar en 3 ámbitos: información, formación y apoyo económico, ¿vale? También en muchos casos aparecen solapadas funciones entre organismos, ¿vale? El propio organismo de autonómico puede estar haciendo también funciones que desarrolla el organismo, en nuestro caso el ICEX, e incluso a nivel sectorial las asociaciones de exportadoras, que sería la otra piedra angular, también puede estar ofreciéndonos apoyos oficiales a la exportación, ¿vale? Y al menos en España, y bueno, por lo que me consta y en mi experiencia profesional, también es generalizada la existencia de este recurso. En destino, todos los países contamos con una red de oficinas comerciales o de delegaciones comerciales que dependen o que están integrados dentro de la red de embajadas, ¿vale? Las embajadas habitualmente tienen un servicio, unas funciones diferenciadas, y dentro de sus funciones suele existir la función de, digamos, puramente comercial. Es decir, que en destino, en los países a los que podamos exportar o que estamos valorando exportar, nos pueden también estar ofreciendo algún tipo de apoyo oficial, lo que sería la red de oficinas comerciales, ¿vale? Os ofrezco aquí, bueno, para centrar un poco la búsqueda de información. Es compleja, es compleja porque es excesiva en muchas ocasiones. Yo os dejo aquí un link de descarga de una guía, la guía de servicios para la internacionalización, que en concreto es la guía
bueno, que pone en valor las distintas funciones y los distintos tipos de apoyo, tanto a nivel de financiación como a nivel de promoción, asesoramiento, formación, etcétera, en los distintos niveles de la administración española, ¿vale? Como estaba ahí puntualizando también antes Manuel, ¿vale? Entonces, bueno, pues este sería el tercer punto crítico de las operaciones de comercio exterior, que sería el recurso, el apoyo oficial, ¿vale? Es importante también trasladaros una idea que, bueno, pues no se puede tampoco tener, o no es recomendable que las empresas tengan una dependencia pura de sus organismos de promoción de las exportaciones, ¿vale? Es decir, que no puedo condicionar mi plan de internacionalización o una operación de comercio internacional a la existencia o no de apoyos, ¿vale? La existencia del apoyo pues puede ser muy útil, pero en ocasiones, por desgracia, no llegan a todos los ámbitos de trabajo y no siempre pueden ofrecer una asistencia de calidad a las empresas exportadoras. Bueno, entramos en el siguiente punto crítico, que sería la fiscalidad del comercio exterior, el cuarto, ¿vale? Cuando hablamos de fiscalidad en el comercio exterior, bueno, tema tremendamente complejo, tremendamente particular, pero algunas ideas, ¿vale? Tenemos que entender en primer lugar que no existe un tratamiento fiscal estandarizado en el comercio internacional, por lo tanto, procede un análisis país a país y operación a operación, en función de si exportamos una mercancía, si es una operación triangular, si el origen es uno, es otro, si el sector pues puede tener alguna exención, alguna deducción, algún tratamiento particular, ¿vale? Os explico un poco el funcionamiento en Europa y que sí que puede ser extrapolable en algunos ámbitos, ¿vale? Pero no siempre. En Europa tenemos típicamente impuestos sobre el valor añadido, es decir, existe un IVA a la importación y derechos arancelarios, ¿vale? Aranceles de importación. Y luego además tenemos impuestos especiales, que aplican sobre bebidas alcohólicas y sobre combustibles y carburantes, o sobre derivados del petróleo, el impuesto de sociedades, que ya no sería un impuesto indirecto, sino que sería un impuesto directo, el IRPF, si hablamos, por ejemplo, de un freelance o de un autónomo que bueno, pues que haga también operaciones de comercio exterior, los impuestos de no residentes, etcétera. Y luego ahí os pongo una idea adicional, que es que las operaciones intracomunitarias tienden a tener un tratamiento particular, ¿vale? Que ahora os cuento. Bueno, el IVA en la Unión Europea afecta típicamente, recoge operaciones de entrega de bienes y de prestaciones de servicios cuando una de las partes son empresarios y profesionales. Sí que efectivamente, Cindy, tenemos una fiscalidad, no es que sea alta, pero sí que tenemos quizá una excesiva burocracia fiscal en nuestro país, lo que puede hacer que no en sí las operaciones de comercio exterior estén sujetas a una fiscalidad alta, pero sí que toda la gestión aduanera sea compleja y acabe siendo operaciones de exportación relativamente caras, ¿no? Ahí, justamente en ese punto que mencionas, no siempre tiene que, en una operación de comercio exterior, ser cara el envío, en este caso, a Europa. Eso depende de la negociación, es decir, de lo que pactemos, en lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, en el Incoterm, en lo que pactemos de hasta dónde el exportador, si hablamos de una empresa pues que pueda estar en Colombia o en Ecuador o en otro país, un país latinoamericano, ya que muchos de vosotros pues nos sabéis desde allí, pues la operación origen Latinoamérica, destino Unión Europea, el exportador no necesariamente tiene que asumir todos los costes, ¿vale? Eso forma parte también de la negociación internacional. Y, por supuesto, en ningún caso la empresa exportadora tiene por qué asumir el coste del despacho, el coste de la importación definitiva, el pago de aranceles, el pago de impuestos. Eso sería una excepción, eso sería una exportación DDP, ¿vale? Todo depende, efectivamente. Bueno, el IVA también afecta en Europa a adquisiciones intracomunitarias de bienes, aunque en esencia el tratamiento es particular y acaba produciéndose una carga más administrativa que impositiva, porque, bueno, administrativamente las adquisiciones tienen una parte de gasto deducible y un IVA que es compensable en las declaraciones trimestrales de nuestro IVA,
y el término neto el efecto neto de una adquisición en la Unión Europea acaba siendo cero, pero sí que habría una sujeción, ¿vale? Y cuando hablamos también de importaciones de bienes, ya os lo decía antes, esas importaciones de bienes también están sujetas a IVA de importación, ¿vale? Un par de particularidades que es que, bueno, en España o en la Unión Europea y cada vez en más países, las operaciones de exportación tienden a estar exentas, aunque, bueno, pues puede haber países que por políticas específicas decidan aplicar algún tipo de impuesto a la exportación. Y en el caso también de la Unión Europea, los particulares que podemos hacer una compra online, por ejemplo, de una tienda online en otro mercado, también estamos sujetos al pago de IVA, ¿vale? Hablaríamos también en otro ámbito de los aranceles, el arancel de importación, pues cuando se realiza una operación de importación, por ejemplo, Amazon, efectivamente. Cuando hablamos de una operación de importación, se genera también un hecho imponible, se genera una obligación de un pago de impuesto que es lo que se denomina el derecho de importación. Y todo esto sí que es más generalista, se perfecciona con lo que se denominan las declaraciones de valor en aduana, ¿vale? En Europa tenemos un documento típico que es el DV1, que es un anexo al DUA, y en el resto de países pues suele haber también declaraciones de valor a partir de las cuales se devenga un impuesto a pagar, ¿vale? Bueno, ahí os cuento alguna cuestión un poco más técnica que tampoco nos da más relevancia. Exacto, Darwin, no pasaría eso. En Europa tenemos una forma de operar que somos un mercado común, con un arancel externo común. ¿Qué implica esto? Que la mercancía que se importa en cualquier país de la Unión Europea está sujeta a un mismo arancel y una vez importada una mercancía, en tu caso, por ejemplo, que hablas de Holanda y que luego se pueda revender en la Unión Europea a otros países, una vez que la mercancía ha hecho lo que se denomina el despacho a consumo, ha pagado IVA y ha pagado aranceles, esa mercancía puede circular libremente por el resto de países de la Unión Europea sin estar sujeta al pago de impuestos. Es lo que os cuento aquí. Las operaciones intracomunitarias están exentas, ¿vale? ¿En qué supuesto están exentos? Ahí tienen que darse dos circunstancias. Comprador y vendedor tienen que estar registrados a efectos de IVA en sus países, es decir, solamente aplica en el caso de tráfico entre empresas, en el P2B que podríamos denominar, y se tiene que dar la circunstancia de que efectivamente la mercancía salga de un país de la Unión Europea y entre en el territorio de otro país de la Unión Europea. No podemos hacer un fraude, decir, bueno, le vendo a mi cliente francés, pero la mercancía acaba comercializándose en Europa, en España en este caso, ¿vale? Entonces, en esos dos supuestos, las operaciones intracomunitarias acaban estando exentas de tributación en términos de IVA, ¿vale? Vale. Bueno, os dejo dos fuentes de información que ya os las hemos comentado en casos y en los materiales y en las teorías y, bueno, pues que son muy típicas, que nos permiten consultar cuál sería la fiscalidad aplicable, en este caso, pues el Market Access Database, que os digo, esta primera fuente, el MADB, nos permite consultar, y tenéis el link, cuáles serían los impuestos aplicables en operaciones de importación de producto europeo fuera de la Unión Europea, y a la inversa, las operaciones de importación en la Unión Europea, es decir, productos que provengan de fuera de la Unión y entren en Europa, la operativa, tanto la fiscalidad como los requerimientos documentales, etiquetado, etcétera, se puede consultar en esta otra página del que se denomina el Trade Help Desk, ¿vale? Ambas son páginas oficiales de consulta de aranceles de importación y de exportación, dependiendo de si hablamos de empresas de operaciones de importación en la Unión Europea o de exportación de empresas españolas o europeas en este caso fuera de la Unión. Bueno, siguiente punto crítico, importante, los medios de pago en el comercio internacional. Tema de nuevo arduo también y que procede en muchas ocasiones que sea también una cláusula específica en el contrato de compraventa internacional, ¿vale? Algunas ideas. Bueno, yo suelo decir que nunca hay un medio de pago que sea justamente equilibrado para importador y exportador. Se tiende a clasificar como el medio de pago más equilibrado el crédito documentario, pero es equilibrado o es útil porque aparece la garantía de un banco, ¿vale?
Entonces, bueno, algunas ideas. El medio de pago es un aspecto clave para que la operación comercial se cierre, es decir, si yo no consigo cobrar una exportación, pues la operación de exportación habrá sido un fracaso. Tiene que tener una especificación concreta en el clausulado del contrato de compraventa y hay múltiples factores que condicionan el tipo de medio de pago que podemos utilizar en operaciones de comercio internacional. La confianza entre exportador e importador. No es lo mismo exportar a una nueva empresa que a un cliente con el que llevo años haciendo operaciones de comercio exterior, con el que puedo, de alguna manera, tener unas condiciones un poco más laxas, ¿vale? Por supuesto, el riesgo que se quiera o que se esté dispuesto a asumir y el coste que se quiera soportar, ¿vale? Cada medio de pago lleva una serie de costes asociados también, ¿vale? Otra idea también, en la misma línea de lo que hablábamos de los contratos, que evitemos la estandarización en cuanto a los medios de pago, ¿vale? Es decir, cada cliente o cada operación, casi más que cada cliente, requerirá o demandará una forma de pago o de cobro, en este caso, específica, ¿vale? Por no daros mucha literatura y contar muchas cosas, dos puntos, una división, un aspecto fundamental que son los tipos de medios, ¿vale? Aparecen dos tipos de medios de pago típicamente en el comercio internacional, los simples y los documentales. Particularicen los documentales, que serían los específicos de comercio internacional. Claro, por supuesto, Manuel, que tienes que pactar el medio de pago. Es otro aspecto crítico en la negociación internacional. No es lo mismo que yo te haga una exportación, una venta a ti y tú me pagues 100% anticipado o que utilicemos una carta de crédito, un crédito documentario, como mencionas, o que yo te permita un pago diferido 30 días después de la recepción de la mercancía. Entonces, es una cuestión que se pacta y que se ha de definir y que formará parte incluso de la propia estrategia de la empresa. Dentro de los medios de pago típicos en el comercio internacional, destacar los documentales, ¿vale? ¿Qué son documentales? Quieren decir que el movimiento de fondos, el movimiento de dinero por parte del importador al exportador depende de que el propio exportador entregue los documentos fundamentales en esa operación de comercio internacional, ¿vale? Hace un año yo impartí también una videoconferencia donde hablábamos de los documentos, ¿no? Hablaremos de facturas, de packing list, de una proforma incluso de antes, de un DUA de exportación, de un DUA de importación, de un certificado de origen, de un certificado fitosanitario, de un certificado de calidad, de cientos de documentos que al final son los que permiten desaduanar la mercancía. Entonces, existe la posibilidad de que a la hora de utilizar un medio de pago vincule el cobro, el pago, en este caso de la operación de exportación, a la recepción de la documentación que me permite disponer de la mercancía, ¿vale? Eso serían típicamente dos tipos de medios de pago, que son la remesa documentaria y el crédito documentario, ¿vale? Como medios de pago típicamente utilizados en operaciones de compraventa internacional. En este punto no os ofrezco muchas referencias, os ofrezco aquí un cuadro comparativo que pone en valor algunas variables críticas a la hora de seleccionar el precio, a la hora de seleccionar el medio de pago. Mencionaba alguno de vosotros el tema de los precios y demás. Bueno, a medida que utilizamos medios de pago más seguros, ¿vale? Como podría ser una carta de crédito, un crédito documentario en este caso, el coste del uso de ese medio de pago es más alto, ¿vale? Respondiéndote, Mauro, bueno, depende del tamaño de tu empresa, de tu poder negociador ante el banco, pues tendrás más o menos capacidad de negociar los costes financieros, los costes bancarios derivados de esa operación. Y también se puede negociar, típicamente se negocia en las cartas de crédito, quién asume determinados costes, los costes financieros en el país de origen y los costes financieros en el país de destino, ¿vale? Aquí os pongo en valor un poco todo esto, ¿vale? Los tipos de medios de pago, de cobro. Estos dos últimos serían típicamente los documentales. Este también es un medio de pago documental y hablaremos de transferencias y de cobranza simple en el caso de medios de pago simples, ¿vale? Sin vincular la entrega de fondos a la recepción de documentación de comercio exterior. Ya os digo que no os dejo ninguna referencia más que este cuadro comparativo, porque aquí sí que es más complicado dar una información que pueda ser igualmente útil en todos los países, ¿vale?
¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que los medios de pago pues, pueden estar condicionados incluso por la propia normativa local, ¿vale? Bueno, los seguros, ¿vale? Otro aspecto importante, el último de los que os quería contar en esta presentación. Los seguros no dejan de ser herramientas específicas que nos permiten tener una cobertura ante un posible riesgo en el comercio internacional, ¿vale? No particularizo mucho los seguros, sino más bien particularizo, presento, os hablo de algunos de los riesgos típicos que aparecen en las operaciones de comercio exterior y cómo se pueden cubrir, si es posible cubrirlos, ¿vale? Típico riesgo en operaciones de comercio exterior, el impago, ¿vale? Que nuestro cliente, que nuestro importador no pague una vez se ha recibido la mercancía, no cumpla con su obligación. Bueno, pues existe un instrumento de cobertura, existe un seguro específico que se llaman los seguros de crédito a la exportación que ofrecen cobertura en distintos porcentajes de riesgos de impago en operaciones comerciales y si son riesgos cubiertos por las Export Credit Agencies, que serían las agencias de cobertura de riesgos por cuenta del Estado, pueden cubrir incluso riesgos país o riesgos extraordinarios en otros porcentajes, ¿vale? Entonces, el riesgo de impago, típicamente tendríamos el seguro de crédito a la exportación para cubrirnos de él. El fraude. El fraude es una situación muy desagradable, no deja de ser un engaño, un ilícito que típicamente sufren empresas pymes con poca experiencia internacional. Cobertura compleja. Técnicamente no hay ningún seguro antifraude. Sí que puede haber algún seguro de crédito a la exportación que, bueno, los seguros de responsabilidad civil entrarían en el bloque de transporte, ahora los vemos. Y no son específicamente o no los he particularizado en el ámbito del comercio internacional, ¿vale? Entonces, el seguro de crédito a la exportación, como os decía, podría también cubrir situaciones de fraude, ¿vale? No es lo habitual. Bueno, tendríamos otro riesgo, que sería el riesgo de tipo de cambio, ¿no? El uso del pago o el cobro de operaciones de comercio internacional en monedas, en divisas distintas a las monedas locales, ¿vale? ¿Cómo podemos cubrirnos? A través de un seguro, bueno, no es un seguro en sí, ¿no? Pero a través de un instrumento que se llama el seguro de tipo de cambio. El seguro de tipo de cambio es un instrumento financiero que ofrecen típicamente entidades financieras que lo que hace es garantizarme con fecha de hoy un tipo de cambio en el futuro, 30, 60, 90 días, depende de lo que pactemos con la entidad financiera. Mal denominados seguros de tipo de cambio, aunque sí que es verdad que esto que serían los tipos de cambio forward, que se llaman, que dependen, bueno, pues de las cotizaciones de las monedas, del spot, de los tipos de interés de las distintas monedas, divisas, etcétera. El seguro de tipo de cambio lo que es un tipo de cambio que nos van a dar de una manera segura y efectiva, porque lo tenemos así contratado, pactado con nuestra entidad financiera. Y algún riesgo más, podríamos hablar de riesgos en la entrega, ¿vale? Supuestos de que la mercancía que exportamos, que vendemos, no satisfaga los requisitos documentales, los requisitos contractuales. Bueno, es un riesgo complejo también de cubrir. La mejor forma de cubrirlo es a través de una cuidada redacción del contrato de compraventa, ¿vale? Tenemos que establecer muy bien en el contrato de compraventa qué tipo de riesgo qué tipo de condiciones tiene que tener nuestra mercancía, ¿vale? Entonces, la redacción correcta del contrato de compraventa, fijaros que venimos hablando de atrás del contrato de compraventa y que es un punto crítico, ¿vale? Entonces, la redacción de un contrato de compraventa de una manera correcta nos permite cubrirnos de estos riesgos de entrega. Y luego tendríamos, bueno, típicamente el riesgo de transporte, ¿vale? Que es la posibilidad de que en el tramo de transporte internacional de las mercancías, esas mercancías objeto de comercio internacional puedan sufrir algún tipo de daño, algún tipo de bueno, que se pierda, que se dañe, que la mercancía sea robada, que el contenedor, por ejemplo, que mandemos a nuestro cliente pues tenga que echarse a perder, etcétera, ¿vale? Estos riesgos de transporte se cubren con unos seguros específicos de transporte de mercancías, que son lo que se denominan las cláusulas ICC, el International Cargo Clauses, que son 3 cláusulas ABC que vendrían a ofrecer distintos niveles de cobertura en situaciones, en supuestos de comercio internacional. Estas cláusulas, específicamente estas 3, no cubrirían ni guerras ni huelgas, es decir, ni
ni situaciones, bueno, pues derivadas de una situación de guerra o una situación de huelga, ¿vale? Y por último hablaríamos del riesgo legal, que no deja de ser un riesgo que por desconocimiento de la normativa no nos permita, bueno, cubrirnos por desconocimiento de las normas aplicables en destino, pues no nos permita cubrirnos, no nos permita que la operación se cierre, perdón, más que cubrir. ¿Cómo nos cubrimos? Pues con una buena tarea de investigación de mercados previa. Y bueno, a grandes rasgos, estos serían, bueno, lo que os quería contar. Daros, sobre todo la idea era daros algunas pinceladas básicas de situaciones típicas de comercio internacional, con alguna, bueno, también que fuese una charla un poco más dinámica y bueno, contadme. Claro, posiblemente, Rosana, lo que planteas es que posiblemente la situación es que en vuestra póliza de seguro de transporte hubiese alguna póliza o una cobertura específica de robo, ¿no? O de una situación de robo. Entonces, sí, efectivamente, para eso están los seguros, para cubrir esas situaciones, ¿no? El seguro es un mal menor, es un gasto que tenemos que asumir y que ojalá no ocurra nada, ¿no? Y que ojalá no tengamos que incurrir en ese uso. Mauro. No existen Incoterms que regulen situaciones específicas o fortuitas, como puede ser esto. No, los Incoterms no regulan eso. Los Incoterms son mucho más sencillos. Regulan cómo transferimos riesgos y responsabilidades. Un Incoterm lo que me dirá, en el caso de que haya un desastre natural, dependiendo en qué punto se ha producido el desastre, quién es el responsable de esa mercancía. Y en su caso, si la mercancía viene con un seguro, a quién tendría que reclamar, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay alguna duda más. Si la queréis plantear, la podéis lanzar. A los que seáis alumnos míos, me pongo a vuestra disposición para resolveros el caso de huelga en el país que se envía la mercancía. La cobertura, Dania, es a través de una póliza que es la ISC, International Strike Cargo Clauses, ¿vale? Es una cláusula específica que cubriría situaciones de huelga, ¿vale? Laura, puedes lanzar la pregunta aquí. Buah, ¿qué productos tienen más riesgos al exportar a la Unión Europea? Pues no te podría decir, es muy relativo, ¿no? Depende de cómo estemos haciendo la operación, de si hemos hecho una buena redacción del contrato, de cómo sea nuestro cliente, de fiable. Un riesgo de impago, pues en ningún caso un cliente te va a decir que Marta, que no te va a pagar, ¿no? Entonces esa es una situación que puedes tener una misma empresa que exporta una misma mercancía, un riesgo determinado en una operación a Europa y a una operación a un país que aparentemente pueda ser menos seguro, pues en donde sí que el cliente cumpla, ¿no? Entonces es muy complicado establecer qué productos pueden tener más riesgos. Bueno, chicos, pues hasta aquí la videosesión. Agradeceros muchísimo vuestra presencia y de nuevo lo que os comento, ponernos a vuestra disposición si tenéis que resolver alguna duda concreta.